Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Oscar Encinas y voy a hablar dando un resumen o un review breve acerca de un libro que acabo de terminar de leer recientemente. El libro se llama Dopamina y fue escrito por Daniel Z. Lieberman, que es un psiquiatra, y por su amigo Michael E. Long, que es un físico. Em, el libro tiene tintes muy neurocientíficos y puede tener varios tecnicismos a los que, si no estás acostumbrado a ese ámbito del saber, pues puede resultarte un poco pesado. Sin embargo, creo que han hecho un trabajo muy bien logrado cuando ponen historias, side stories, que son como mini novelas dentro del libro, en los que utilizan metáforas o simplemente la historia misma te hace más fácil digerir muchos conceptos del libro. Por ejemplo, en el capítulo primero, que es el del amor, te explican cómo la dopamina funciona en las relaciones sociales, sobre todo las relaciones de pareja, ¿no? Aquel tipo de amor romántico, pasional. Antes de esto, cabe aclarar que en el pasado se creía que dopamina era la molécula del placer, pero el autor hace mucho hincapié en que no es la molécula del placer, sino la molécula del deseo. Ahora, vamos a ver cómo en la primera side story del tema amor, aparece un joven que era un mujeriego. Se iba de mujer en mujer, cada fin de semana salía con una diferente, hasta que llegó el punto en que se sentía muy insatisfecho, porque ese modus operandi no le era suficiente para satisfacer sus necesidades. Él siempre quería más, quería una mujer nueva. Pero él se fue dando cuenta que cuando ya culminaba todo su conquista, cuando por fin ya iba a acostarse con la mujer, era que ya no la quería. Como que lo único que buscaba era saber que podía conquistar una nueva mujer. Entonces un día pues se despertó y dijo: ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir repitiendo ese modus operandi. Entonces se alistó para ir no recuerdo exactamente, una fiesta, un antro, en el que conoció a una mujer. Y dijo: ¿sabes qué? A esta mujer no la quiero solamente para una noche, ya quiero intentar hacer algo serio. Y sí, se empezaron a relacionarse a ambos, y la mujer también le gustaba el chico y quería algo serio con él. Entonces empezaron a salir después de eso, duraron varios años. Y la mujer también tenía un modus operandi en el que empezaba a salir con varios chicos, bueno, con un chico en específico, pero varias veces, en el que llegaba a un punto de monotonía para ella, o simplemente no le satisfacía. Su modus operandi más o menos era alrededor de unos 3 años. Pero esta vez fue diferente, porque le gustaba mucho este chico, al grado de que le gustaba como hasta para casarse. Sin embargo, no podía dejar de tener esas incertidumbres. Entonces habló con su mamá y su mamá le dijo: siempre haces lo mismo, este es un gran joven, tiene un buen futuro, me cae muy bien, etcétera, cásate con él. Y ahí es, la historia no termina ahí, sigue un poco más adelante, pero ese es un gran ejemplo que nos deja ver cómo la dopamina afecta nuestras vidas, en un sentido de que no nos deja apreciar el presente. Lo que hace la dopamina es jugar con el futuro. Como se va a explicar más adelante durante el libro, la dopamina tiene ciertos sistemas. Hay uno que se llama sistema de control, así le llama el libro, pero en realidad es el sistema mesocortical por el cual corre la dopamina. Y este sistema mesocortical te ayuda a tener cálculo abstracto, planes a futuro, te ayuda a tener mucha lógica. Y se puede ver cómo en la historia el joven estaba pensando a futuro, planeando cómo iba a ser su conquista de la noche, en pos de cumplir los deseos de la dopamina del sistema de control. Eso se explica más adelante en el libro. En el primer capítulo solamente nos dejan ver cómo sucede este tipo de acontecimientos. Y por qué es muy importante ver que la dopamina te pide más, y que no somos capaces, solamente visualizamos el futuro, pero no somos capaces de vivir el presente. Porque la dopamina, y esto se explica también en el libro, es una molécula, un neurotransmisor que inhibe otros
funcionamientos de otros neurotransmisores. Así funcionan más o menos los neurotransmisores a nivel cerebral. Unos te ayudan a inhibir otros. Entonces la dopamina inhibe neurotransmisores que el autor del libro llama del aquí y el ahora, que te sirven para apreciar el presente. Que estos son los endorfinas, los serotonina, oxitocina, endocannabinoides, entre algunos otros. Como digo, es muy complicado estar hablando de tecnicismos en el libro. Puedes releerlo varias veces y quizá aún así te siga quedando con la duda, pero a final de cuentas no es lo importante eso, sino el mensaje que te deja que la dopamina es la molécula del deseo. Y a grandes rasgos la dopamina nos identifica mucho de alguna manera, porque muchas de las acciones que tomamos en el día a día están relacionadas con la dopamina. De hecho, hay estudios en los que mencionan durante el libro, en los que la dopamina te puede decir, dependiendo de qué tanta dopamina tengas. Es un gen que menciona en el libro, el DRD4, que se transforma en alelo 7R, y como digo, no es tan importante el tecnicismo, ¿no? Pero para que quede como dato, que son genes que tienen personas muy dopaminérgicas, le llama el libro, y son regularmente la tienen regularmente ese tipo de gen personas que son consideradas muy genios, como Albert Einstein, Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como le quieras llamar, Bobby Fischer, el ajedrecista, Ludwig Wittgenstein, el lógico filósofo, Leonardo da Vinci, entre muchos otros que menciona el libro, también como grandes políticos. Y por medio de este tipo de alelos que tienen mucha dopamina, es que es capaz de una persona de más o menos identificar cuando una persona va a tener ciertos tipos de características. También se pueden afiliar con tus inclinaciones políticas, si vas a ser republicano, dominicano, de izquierda a derecha, progresista, conservador. Y todo eso es a través de qué tantos neuroreceptores de la dopamina puedes tener. Y es muy interesante porque bueno, a la vez de que se puede estudiar las masas y te puedes dar una gran idea de hacia dónde van tus inclinaciones, no solamente políticas, sino también en el aspecto a la hora de escoger carreras universitarias o trabajos, ¿no? Por medio de la dopamina puedes ver a qué eres más afín. Sin embargo, este tipo de estudios son en masa, ¿no? O sea, obviamente los casos particulares aislados pueden ser muy diferentes. Puedes tener varias afiliaciones de algún tipo que sí se parezcan más o menos al molde, pero algunas otras que simplemente no. Dices, sabes que yo soy bueno en esto, pero no en aquello otro. Y esto hace hincapié el libro porque tiene mucho que ver no solamente la biología de nuestro cerebro, también tiene que ver el conductismo, ¿no? El cómo fuimos criados, la vida que llevamos, etc. Y en términos generales de eso va el libro. Cómo es que la dopamina nos va diciendo qué es lo que queremos, que la realidad es que siempre queremos más. Cómo es que nos determina, cómo es que dicta lo que deseamos y qué desear. Pero quiero dejar una reflexión que está en su penúltimo capítulo, el capítulo del progreso, que es muy interesante que hagamos estudios, dice el autor del libro, con una molécula que supone el 0.00005% de lo que corresponde al cuerpo humano. Y es interesante porque casi todo es dopamina, dice. Si tú le preguntas a un científico qué es ser un científico o cuál es su sentido, te va a decir, no, pues es explorar el mundo de lo real, el mundo fenomenológico, entender cómo funciona para generar progreso científico, ayudar a la humanidad, etc. Y dice el autor del libro, eso es dopamina. Si tú le preguntas a un filósofo qué es lo que quiere o qué es lo que define un filósofo, te va a decir que muy probablemente, o al humano, ¿no? Te va a decir que muy probablemente es el libre albedrío, la posibilidad de elegir cualquier cosa. Incluso si le preguntas por el sentido de la vida, pues te va a decir
El libre albedrío te va a dejar decidir si hay algún sentido en la vida y cuál es, o si no hay sentido en la vida. Y dice el autor del libro, todo esto es dopamina, porque todo esto es pensamientos a futuro, deseos, ilusiones. Si le preguntas a un hedonista, te va a decir, tú vas a pensar que es el placer, pero no, lo que busca es llenar ese deseo. Ir de mujer en mujer, ir de vino en vino, de fiesta en fiesta, durmiendo donde quieras, viajando por el mundo. Y todo eso es dopamina. Así el autor del libro se va por todavía más ejemplos para dejarnos en claro que como ese 0.0005% que constituye la biología de nuestro cuerpo nos determina de tal magnitud. Y una reflexión personal que me gustaría dejar es que esa molécula tan pequeña realmente nos definirá como seres humanos. ¿Será lo que nos hace diferente de todos los demás seres humanos? Quién sabe, ¿no? La pregunta está sobre la mesa. Sin embargo, cabe aclarar que hay varias especies animales que tienen dopamina. Dopamina es una de los neurotransmisores más antiguos del mundo, ¿no? No es reciente, no se descubrió hace poco, sino que es algo que nos ayudó a evolucionar. De hecho, que también en el libro, cómo empezamos a movernos de lugar en lugar cuando empezamos a salir los Homo sapiens hace 200.000 años. La dopamina fue uno de los principales impulsores para estar buscando otros lugares donde vivir, para hacernos nómadas, ¿no? Entonces, es muy antigua y no sabemos si colaboró mucho con la supervivencia. Lo más probable es que sí. Pero bueno, la reflexión es que ese 0.0005% nos determina tanto, o es debatible también pensar que el otro 99.9995%, que son los huesos, los músculos, la piel, todo eso, será realmente lo que nos determine más, porque corresponde a un porcentaje pues muchísimo más grande, ¿no? Hay personas que te identifican no por verte la cara, sino por cómo caminas, cómo te levantas, cómo tus músculos se contraen de un lado de la mano y se extraen del otro. O sea, los movimientos son reconocibles, las expresiones faciales, el tono de la voz, y nada de eso está involucrado la dopamina. Entonces, uno podría fácilmente contraargumentar que no, que lo que nos hace humanos es todo el otro 99.9995%, en el cual en tu día a día, en la monotonía, no involucra la dopamina. Es el ir por ahí sin pensar, es hacer las cosas en automático. Cuando te levantas de tu cama, vas al trabajo, trabajas, regresas a tu casa, toda esa monotonía podrá ser lo que nos defina realmente, o será el otro 0.0005%. Quién sabe, ¿no? Esa cuestión está para cada quien, está sobre la mesa. Es una propuesta que trata el libro en su penúltimo capítulo, muy interesante. Y no quiero dar muchos spoilers, pero creo que nos da muchas herramientas para conocernos a nosotros mismos, para saber cómo afrontar los deseos de la vida, saber cómo vivir de una manera más plena, aprovechar nuestros tipos de personalidad, dopaminérgicos, serotónicos, entre otros. Y creo que es un gran libro que vale la pena leer. Está realmente en mis top 3 libros de toda la vida. Es simplemente increíble. Salud.